Bueno, ahí estamos. Ya estamos, entonces podemos empezar. ¿Tienen dudas, preguntas sobre los ejercicios que vimos ayer o ejercicios que hayan intentado y tienen alguna consulta? Yo subí el PDF de la clase de ayer, no sé si alguien tuvo tiempo, lo vio, quiere preguntar algo de eso. Un- Una, Sí, Eri y después Renzo. bueno, una preguntita. ¿Hace falta plasmar, digamos, escribir los pasos para llegar, por ejemplo, para ubicar los números en una recta? Los podemos ubicar mentalmente y sin, por ejemplo, en el caso de ayer que se complicó, hacerlo mentalmente y después poner las fracciones ordenadas. Bueno, o sea, hay dos cosas. Primero, para ordenar, para representar en una recta, lo primero que tenés que saber es el orden de los números. Y eso lo tenemos que justificar de alguna forma. ¿Sí? ¿Por qué afirmas que un número es más chico que otro? Es Hay por que, un lado. Y hay que, después, la parte de representación en sí, eso, bueno, tenés que de algún modo mostrar cómo estás dividiendo la recta, ¿sí? O sea, marcar una escala en la recta y a partir de esa escala marcar los números. Obviamente, si los números están bien ubicados, ya está, se justifican por sí mismos. El problema es cuando hay algún error, o sea, se tiene que poder ver claramente cuál es la escala que estás usando. sí, por ejemplo, o sea, sí, te entiendo que hay que justificarlo, pero por ejemplo, si yo mentalmente los paso a números comunes decimales, así como si tuviera una calculadora, sin tenerla, y los ubico en la recta y después los paso a la misma fracción que ya la... que- Bueno, o sea, creo que la respuesta general a esto es, vos tenés que de algún modo explicar qué es lo que hiciste. No te digo es ser demasiado con tanto detalle, a veces no hace falta, pero si por ejemplo vos pasaste todo a decimal, decís, bueno, escribí, pasé todos los números decimales, comparé las expresiones decimales de los números y obtuve lo siguiente. O sea, esto que vos me decís mentalmente lo hago, yo no tengo forma de saber qué pasa por tu mente. Entonces, vos de algún modo me tenés que justificar a mí o a quien sea, a quien te esté evaluando, básicamente, cuál fue el razonamiento que vos hiciste. ¿Sí? O esbozarlo, no hace falta dar todo el detalle, como digo. Pero Claro, estamos empezando a justificar las cosas que hacemos, entonces, bueno, eso es una práctica también. Uno va con sí, ensayo y error, con prueba y error, aprende a justificar eh, los claro. resultados. Sí, yo decía por la velocidad, o sea, lo que pasa que sin tener una calculadora uno no puede decir los decimales y Es que la... o sea, lo que muchas veces interesa es el método. Por ejemplo, en el ejercicio 2 donde hicimos los racionales, vos podés decir, paso todo denominador común 60, comparo los numeradores y obtengo esto. Listo. En el 3 comparo los cuadrados y obtengo esto. Y así. ¿Sí? No el resultado a secas, ¿sí? Sino algo que me diga cómo lo hiciste. Está ¿Sí? perfecto. Bien. Sí, con los números irracionales usamos hipotenusas en la clase de consulta de hoy para justificarlo. ¿Cómo es eso? Usamos, por ejemplo, creo que es la raíz cuadrada de 2, que se usa uno al cuadrado más uno al cuadrado, que sería el cateto 1 y el cateto 2, Lo que hicimos ayer. para obtener sí, la hipotenusa al cuadrado. Ah, ok, sí, lo que hicimos ayer, usás Pitágoras para ir marcando en la recta. Está bien. Bueno, entonces ayer habíamos quedado más o menos en el ejercicio 6.
no sé si tienen alguna duda, algún ejercicio particular que quieren que veamos de los que siguen. Profe, yo había levantado la mano hace un ratito. Sí, perdón, Renzo. Como es, yo justamente en el 6 lo pude realizar, pero, se me sigue haciendo muy grande el número, muy complicado de hacerlo a mano. Eh, para saber si hay alguna otra forma más fácil de hacerlo. Yo hice con Bueno, diferencia de cuadrado. ¿cuál te dio problemas y cómo lo hiciste? El A lo hice con diferencia de cuadrado. Bien. Y después en el 8 creo que era, se me complicó también un poco para ver si se puede ver después. Para el 8, o sea, ya te fuiste del 6. O sea, sí, claro, después, o sea, digo para después si se puede llegar a ver ese punto. Ok, bueno, espera que acá haga unas preguntas. Profe, durante el cursillo no se puede usar la calculadora. Bueno, Agustina, no, en el cursillo definitivamente no lo puedes usar y durante el cursado sí la vas a poder usar, pero casi que no te va a hacer falta. Básicamente, no sé bien en qué carrera estarás anotada, pero te aseguro que por lo menos en matemática después de segundo año ya no sirve. Bueno. Entonces, Renzo, el 6, el A, bueno, diferencia de cuadrados. El B, también diferencia de cuadrados. El C es o resolver lo que está dentro del paréntesis y después elevar al cuadrado. Y lo mismo con el D. ¿Sí? Los números esos son muy grandes, pero las restas, pero están muy cerca. Claro, quedan uno, digamos. ¿Sí? Es solamente ver fuerte esos números y ver que están muy cerca. Claro, pero por ejemplo en el A sí queda un número grande por más que en una de las partes de la diferencia de cuadrado se reste. Bueno, pero fíjate que la resta entre estos dos números es 1. ¿No? La resta entre sin elevarlo al cuadrado es 1. Claro, Entonces, pero la diferencia de cuadrado te va a terminar quedando la suma. sí, por eso, y da un número muy grande Ah, bueno, está para bien, hacerlo pero a no es mano, difícil digo. de sumar, ¿no? También. Ya, no, sí. Pero Bien. por eso preguntaba si había una forma más sencilla de... No es más sencillo que eso. Bueno, gracias. Está bien, pero la diferencia de cuadrado es la forma, definitivamente la forma más sencilla. Bueno, y después me habéis dicho en el 8. Bueno, está bueno el 8 porque quizás es uno de los primeros ejercicios donde uno tiene que decidir si una afirmación lo voy a copiar. Voy a compartir pantalla. ¿No? Y Claro, yo ahí primero me estaba por mandar el moco de hacerlo como diferencia entre cuadrados, pero me di cuenta que ahí en realidad no es un producto, sino es una suma. en Y cuál? en el A, en el 8A, Yo lo realicé con trinomio, cuadrado perfecto. En el A, a ver, bueno, esperen. Bueno, el A, fíjense primero lo que dice el enunciado, ¿no? Indicar si las siguientes afirmaciones son correctas o no, realizando los cálculos. Bueno, en este caso la justificación va a ser el mismo cálculo. Cada uno de estos ítems es una afirmación. La afirmación A, por ejemplo, está diciendo que ese número es irracional. Si toda afirmación puede ser o verdadera o falsa. Cuando es verdadera, uno tiene que dar alguna demostración. Y cuando es falsa, uno tiene que justificar por qué es falsa. Entonces, no sé si se fue, no. Entonces, bueno, empecemos con el A. ¿Qué es lo que están proponiendo? Ahí, por ejemplo, podemos, sin resolver, ya afirmar que la potencia no es distributiva con respecto a la suma o la resta. Bueno, eso es algo que vamos a tener en cuenta para resolverlo. No podemos distribuir. Bien. una pregunta, yo quise simplificarlo, pero no sé si se podría, o sea, simplificar la raíz con el exponente para que queden dos nomás, ¿se puede? No, eso no. Por lo menos no hacía secas, ¿no? A ver, vamos a escribir eso.
esto al cuadrado, de alguna forma vos querés escribir, simplificar la raíz del 2 con el cuadrado y poner 2. Claro, ¿Qué más pondrías? no tengo idea. No, no. Bueno, ojo, que eso no puedo distribuir, ¿no? La raíz, el cuadrado no se distribuye con la suma y por lo tanto, o sea, creo que vos estás, digamos, sería distribuir y después simplificar. Pero no va a ser tan directo, ¿no? Acuérdense que cuando tengo una suma al cuadrado, sí regreso. Yo, por ejemplo, relacioné lo que está entre paréntesis elevado al cuadrado, lo relacioné como el resultado de un trinomio cuadrado perfecto. No sé si estará bien, pero hice lo inverso, entonces lo hice a al cuadrado menos 2 por a por b más b al cuadrado. Bueno, eso es exactamente lo que hay que hacer. Usar la fórmula del binomio y que tampoco es necesario que uno memorice la fórmula del binomio, lo va a terminar memorizando de tanto que la va a usar, pero si quiero ser como más explícito, elevar al cuadrado significa multiplicar por sí mismo. Entonces ahora tengo un producto de una resta con otra resta, entonces lo que podría hacer es distribuir este con este, o sea, raíz de 2 con este, después con este, y 3 con este, y con este, respetando los signos, ¿no? Entonces, raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 por 3, como el 3 tiene un menos, voy a escribirlo al revés, voy a escribir todo, voy a ser bien explícito. ¿Sí? Ahí lo único que hice fue hacer distributiva. Y ahora, bueno, resuelvo. Raíz de 2 por raíz de 2, ¿cuánto da? 2 al cuadrado, o sea, raíz de 2 al cuadrado. Que es 2. ¿Sí? Ahora, fíjense que tengo raíz de 2 por menos 3, o sea que el signo menos va adelante y me quedó 3 por raíz de 2. Y lo mismo acá. Y menos 3 por menos 3, ¿cuánto da? Menos 6. No, 3 por 3 9 positivo. es 9. Bueno, entonces doy un paso más, 2 más 9 es 11. Y acá fíjense que tengo menos 3 por raíz de 2, menos 3 por raíz de 2. O sea, tengo 2 veces 3 por raíz de 2. O sea que esto termina siendo 11 menos 6 raíz de 2. Ya tengo el primer término. Ahora hago el segundo, que es raíz de 2 más 3. El primer término me refiero a que en el enunciado hay una suma de dos términos, ¿no? Y ahora, bueno, uso directamente el binomio, que es el cuadrado del primero, como acá hay un signo más, como es raíz de 2 más 3 al cuadrado, entonces el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Está bien esa fórmula? Sí. Es la fórmula del binomio. Lo que hicimos acá del lado izquierdo desarrollado, bueno, ahora lo hice más rápido recordando esa fórmula. O sea que me queda 2. Profe, disculpe, ¿me lo puede poner en, digamos, en letras como para anotarlo y tenerlo como fórmula, digamos? Bueno, ahora lo escribimos. Lo escribo acá arriba, mirá. Voy a poner así, a más menos b al cuadrado es el primero al cuadrado más menos, según cuál sea el signo, ¿sí? 2 por a por b, más, el segundo es siempre suma, b al cuadrado. Bien, gracias, profe. Bueno, entonces ya tengo las dos sumas. Y fíjense ahora si uno hace raíz de 2 menos 3 al cuadrado más raíz de 2 más 3 al cuadrado, con lo que obtuvimos recién. Y fíjense qué pasa acá. 11 más 11, bueno, 22. Y menos 6 raíz de 2 más 6 raíz de 2 se cancelan. El mismo número con distinto signo.
¿Sí? O sea que esto es 22. ¿Y 22 qué tipo de número es? Natural. Un entero. Un entero natural. Va a ser natural. Voy a escribir este símbolo, 22 pertenece, esto significa se lee pertenece. Es como un 3 al revés, ahí no sé si lo dibujé bien. Como una E al revés. No, una E. Oh, pertenece. ¿Sí? Entonces la afirmación, fíjese, Sería falsa. ¿cómo? Sería falsa. Es falsa, ¿no? Como 22 es natural, entonces no es irracional. Luego, la afirmación es falsa. Y terminó. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Está claro cómo es la justificación. En este caso, lo único que hizo falta fue calcular explícitamente este número y ver a qué universo, en qué conjunto numérico pertenecía. Y listo. En base a eso ya podemos decir si es verdadero o falso. Me perdí en cómo sacar una parte más abajo. ¿En qué parte, perdón? En cómo sacar raíz cuadrada de 2 menos 3 al cuadrado por 2. ¿Cómo sacar eso? O sea, ¿de dónde sacar que tengo que usar eso? O sea, raíz cuadrada menos 3 al cuadrado es este número que pusimos acá, 11 menos 6 raíz de 2. ¿Sí? Ah, bien. Sí, sí. Los calculamos por primero uno y después el otro, y después los sumamos. Ok. Bien. Eh, no sé si vale la pena que hagamos otro, los quieren hacer ustedes, los quieren pensar ustedes. A ver, Leonardo, totalmente olvidado cómo operar con raíces. Adelante de la raíz hay un 1. ¿En dónde sería adelante de la raíz? ¿Adelante de la raíz de 2? Bueno, sí, podría haber un 1, pero no entiendo por qué eso serviría de algo. Pero no entiendo bien la duda, digamos, o sea, y con respecto a las raíces, con respecto a las raíces en el material, en la página 37 y 38 del apunte, tenés básicamente todo lo que vamos a usar de raíces en los ejercicios. El 2 dentro de raíz cuadrada de 2 está potenciado por 1. Es que, bueno, sí, pero la potencia 1 no hace nada, ¿no? 2 a la 1 es siempre 2. Sí, Renzo. Profe, quizás podríamos ver el C un poco así por arriba, ya que el B es casi lo mismo que el otro, que el A, y el D es más sencillo. Bueno, El C se me complicó también un poco. veamos el C. Es raíz cúbica. Lo voy a. Raíz cúbica de 9 al cuadrado menos raíz cúbica de 8 al cuadrado. Lo voy a escribir de nuevo. Estoy usando un zoom tan grande que. ¿Quiere que se lo dicte, profe? Sí, ahí lo copio y después vuelvo a hacer el zoom. Raíz cúbica. Ahí está. Raíz cúbica de 9
Fíjense, bueno, acá el paréntesis está ahí. Esto me están diciendo que es igual La diferencia de cuadrados, ¿o no? a la diferencia, está bien. Bueno, es como tanto paréntesis. Yo ahí principalmente supuse que no es correcto, ya que en diferencia de cuadrado es menos, el paréntesis de la izquierda es menos o más, y el de la derecha es menos, o sea, el contrario. Y ahí es Ah, donde va, ahí está bien. Bien, hay dos menos ahí. Entonces, como si uno lo ve rápido, sin prestar atención, puede ser confuso. Bueno, entonces está bueno, porque en principio no. Si yo quisiera usar diferencia de, voy a hacer zoom de nuevo. Si yo quisiera usar diferencia de cuadrados, eh, entonces, bueno, acá debería poner un más, ¿no? Pero ojo, porque eso no es justificación. ¿Por qué? Porque podría ser que, bueno, justo, aunque esta igualdad no es la fórmula de diferencia de cuadrados, bueno, podría ser que la igualdad valga lo mismo. ¿Sí? Entonces, esa no es una justificación. De decir que esto es falso porque no es la fórmula de diferencia de cuadrados, no es correcta. Entonces, la forma que tenemos de justificar esto es hacer el cálculo, ¿no? Ver realmente que estos dos números son distintos. Y para ello, ¿sí? Podemos usar diferencia de cuadrados del lado izquierdo, ¿no? Entonces calculemos el lado izquierdo, nosotros, por otro lado, digamos. Partamos de la expresión del lado izquierdo. Entonces, bueno, ahora sí voy a usar diferencia de cuadrado. ¿Sí? ¿Usé bien diferencia de cuadrados? ¿Está bien aplicada? Sí, creo que... Sí, profe. Bien. Entonces, ahora fíjense qué debería pasar. Si le vamos a poner a esta igualdad asterisco. Si asterisco fuese verdadera, entonces valdría que raíz cúbica de 9 menos raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de 9 más raíz cúbica de 8 debería ser, o sea, lo que escribimos recién, que es el lado izquierdo, debería ser igual al lado derecho en la igualdad asterisco. Puedes sacar los paréntesis que estén de más, sí. Y ahí ya podríamos justificar sin resolver. Bueno, pero falta una cosita más, ¿no? Estamos de acuerdo que si la igualdad del enunciado fuese verdadera, entonces debería también valer esta igualdad que escribimos al último. Sí. Bien. Lo único que hicimos fue reemplazar el lado izquierdo por lo que calculamos recién usando diferencia cuadrada. Bueno, pero ahora fíjense que raíz cúbica fíjense que en los dos miembros de la igualdad tengo un factor que se repite. ¿Cuál? Raíz cúbica De del 9. 8. O sea, fíjense que este factor se repite acá. Y ese número además tiene una propiedad importante que es distinto de cero. ¿Por qué es distinto de cero ese número? Porque hay una diferencia. Porque si fuese cero, entonces raíz cúbica de 9 sería igual a raíz cúbica de 8. Y si raíz cúbica de 9 fuese igual a raíz cúbica de 8, elevando al cubo, obtendría que 9 es igual a 8. ¿Sí? Entonces escribo eso.
La justificación de esto es raíz cúbica de 9, si este número fuese 0, entonces, pasando del otro lado, obtendría esto. Y elevando al cubo, ¿sí? Obtendría esto. Elevando ambos miembros al cubo, obtendría esto, pero simplificando, obtendría esto. ¿Sí? Es medio una soncera lo que estoy diciendo, pero es importante tener en cuenta, darse cuenta que este número es distinto de 0. ¿Por qué? Porque si este número es distinto de 0, yo lo puedo simplificar en ambos lados de la igualdad. En ambos miembros. Y obtengo, entonces, que raíz cúbica de 9 más raíz cúbica de 8 es igual a raíz cúbica de 9 menos raíz cúbica de 8. ¿Se entendió? Como este número es distinto de 0, entonces lo puedo quitar. Y aparecen los dos miembros, lo puedo quitar. Es como si lo pasara dividiendo. ¿Me explicó? Sí, sí, sí. Quedaría el profe. segundo miembro, o sea, la segunda parte del primer miembro y la segunda parte del segundo miembro y esas, o sea, esa que está marcando ahora. Exacto. Quedarían esas dos cosas. Es lo que escribí acá. Esto y esto. Bueno. O sea, profe, cuando se repite un mismo factor, digamos, exactamente el mismo factor entre la primera parte y la segunda parte, se la puede cancelar, digamos, se la puede sacar. Exacto, es como pasar dividiendo, ¿no? Si ese número es distinto de 0. Bueno, y ahora fíjense que va a pasar algo similar, pero en vez de un producto, una suma, porque ahora tenemos de ambos lados de la igualdad, se repite raíz cúbica de 9. Entonces ahora los puedo cancelar. Es como si pasara restando. Y entonces obtengo esto. Pero si estoy obteniendo que un número es igual a su opuesto, o sea, si yo paso ahora sumando, pasemos sumando el raíz cúbica de 8. Obtengo esto. Bueno, y esto me está diciendo que, por ejemplo, me está diciendo que 2 por raíz cúbica de 8, que de hecho raíz cúbica de 8 la sabemos calcular, ¿no? ¿Cuánto da? 2. Se podría haber escrito 2 todo el tiempo. Ahí en el chat le decían que no sé, o no sé a quién está contestando. Ok, bueno, ahora hacemos un repaso igual. Pero fíjense que a partir de las cosas que yo fui suponiendo, a partir de suponer la igualdad, me equivoqué, está en 2 clases a la vez, Marco. Bueno, a partir de suponer la igualdad, llegamos a que 4 es igual a 0. ¿Y eso es verdadero? No. No. Entonces, fíjense cuál fue el razonamiento. Voy a hacer sumado. Nosotros empezamos suponiendo que la igualdad del enunciado era verdadera. ¿Sí? Entonces empezamos a operar. Lo único que hicimos fue reemplazar el lado izquierdo por una diferencia de cuadrados. Vimos que el primer factor, el factor celeste, es distinto de 0, entonces lo pudimos cancelar. Y después, con lo que nos quedó, vimos que el raíz cúbica de 9 se repite en ambos miembros, entonces lo podemos cancelar. Y obtuvimos que raíz cúbica de 8 es igual a menos raíz cúbica de 8, que es lo mismo que decir, en definitiva, que 4 es igual a 0.
Entonces eso es lo que llamamos un absurdo, ¿sí? A partir de suponer la veracidad de una afirmación, yo estoy suponiendo que cierta afirmación es verdadera y hago todos pasos correctos de razonamiento y llego a algo que es absurdo, que es obviamente falso. Eso significa que la suposición inicial, lo que yo estaba diciendo que era verdadero, no puede ser verdadero, ¿sí? Profe, una pregunta. Y a la raíz cúbica de 8, si lo hubiéramos, o sea, puesto que directamente es 2, ¿también se lo podría resolver? O sea, sí. Bueno, es que básicamente no usamos nunca hasta el último paso, que raíz cúbica de 8 es 2. El problema cuál sería, si yo quisiera, a ver, termino de escribir esto, luego la igualdad de estrellas no puede ser verdadera. Y es decir, es falsa. Y ahí concluye el ejercicio. El problema acá, ¿cuál fue? El problema es raíz cúbica, a ver, esta es una forma de resolver el ejercicio, ¿no? Capaz que hay otras. Lo que pasa es que uno no podría, no podría trabajar con estos números exactos porque si bien sabemos que raíz cúbica de 8 es 2, no sabemos exactamente cuánto vale raíz cúbica de 9. Ese va a ser un número irracional. Entonces yo no puedo sacar la cuenta y decir, bueno, el lado izquierdo vale exactamente tal número, el lado derecho vale exactamente tal. Son distintos, bueno. Entonces, lo que terminamos haciendo fue como, bueno, llegar a un absurdo. Pero que un lado vale más que el otro. Pero ¿cómo sabes que un lado vale más que el otro? No, ahí le está respondiendo a otro chico que dijo que no entendía porque era falso. Ah, ok, bueno. Repito una vez más entonces eso. Nosotros, y quiero insistir con esto porque es un método de demostración que se llama reducción al absurdo, que es un método que, bueno, es muy útil. A mí me están diciendo que el ítem C está afirmando que vale una igualdad entre dos números. ¿Sí? Entre el número que está representado por el lado derecho y el número del lado izquierdo. Entonces, yo voy a suponer que esa igualdad es verdadera, o sea que se da la igualdad entre esos dos números. Esa igualdad yo le llamé estrella para simplificar, asterisco. Entonces, es lo que escribo acá. Si asterisco fuese verdadera, entonces valdría esta otra igualdad. Para esta segunda igualdad, lo único que hicimos fue reemplazar el lado izquierdo de la igualdad original por una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Bueno, y de nuevo, acá fíjense que observo que hay un factor que se repite en ambos miembros. Miembro es cada lado de la igualdad, ¿no? Miembro izquierdo, miembro derecho. Entonces, hay un factor que se repite en cada miembro y ese factor además es no nulo, que es la observación que hicimos en celeste. Bueno, eso significa que puedo simplificar ese factor, lo puedo quitar de ambos miembros. Una vez que hago eso, obtengo la igualdad, esta es la primera igualdad que está después de la línea de texto. De nuevo, en esta igualdad observo que hay un término que se repite en ambos miembros, raíz cúbica de 9, y por lo tanto lo puedo eliminar. Una vez que eliminé, me queda que raíz cúbica de 8 es igual a menos raíz cúbica de 8, o sea, en definitiva que acá podría haber escrito directamente 2 igual a menos 2. Y acá ya se dan cuenta muy fácil que esto es absurdo. En vez de llegar hasta el 0, si quieren, ¿no? Da lo mismo. ¿Qué significa entonces? Llegué a lo que es claramente falso. Es claramente falso que 2 es igual a menos 2 o que 4 es igual a 0. Eso es obviamente falso. Todos estamos de acuerdo que eso es falso. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, entonces, como yo di todos razonamientos lógicos, hice todas operaciones válidas a partir de mi suposición, significa que mi suposición no podía ser verdadera, no podía ser correcta.
¿sí? Porque si fuese correcta la igualdad del enunciado, entonces 4 debería ser igual a 0. Y como acá, si no es verdadero, es falso, o si no es falso, es verdadero, entonces, como el enunciado es falso, como el enunciado no puede ser verdadero, entonces es falso. ¿Sí? ¿Me explico? Claro, más o Sí, menos, sí. es simplificar hasta tener dos términos enteros, por ejemplo, o naturales, o algo simple, para poder ver si son iguales. Bueno, pero es que acá no vas a poder hacer eso, porque estos números son irracionales. No, claro, digo, desarrollar algo para poder ir simplificándolo de a poco, como hicimos recién con lo de la diferencia de cuadrado, que es nulo a cero. ¿Vos decís hacer otro ejercicio? Claro, no te No, entiendo. no, no, que básicamente lo que hicimos recién fue ir desarrollando el ejercicio para simplificarlo luego en 2 igual a -2. Exacto. Lo que hicimos fue tratar de llegar a una igualdad que sea claramente falsa o claramente verdadera. O sea, lo que hicimos en definitiva fue traducir la igualdad esta del enunciado, que es horrible porque esos números son intratables, la terminamos convirtiendo en la igualdad 4 igual a 0 o 2 igual a -2, de la cual podemos decir muy rápidamente si es verdadera o falsa. Bueno, el ejercicio, digo, terminó siendo muy largo y estuvimos mucho tiempo porque es importante que, como es más importante la forma de justificarlo que el ejercicio en sí, ¿no? Entonces, eso es lo que espero que haya quedado más o menos claro. Bueno, en el ejercicio 9 tienen un montón de chances para justificar cosas. Y lo que podemos hacer, yo lo que hacía en otras clases era usar la herramienta que... espera, hay una pregunta, profe, para justificar cómo ponemos... Bueno, eso es lo que escribí. Esa forma de cómo escribimos el ejercicio, esa es la justificación. O sea, lo importante es que se entienda el procedimiento, el método, y entonces una vez que entienden el método, bueno, ustedes lo explican como quieren. O sea, yo acá dejé escrito mi forma de justificar esto. Ustedes lo pueden, palabras más, palabras menos, es más o menos lo mismo. Bueno, lo que les decía es que yo estaba usando esta herramienta que da el Meet, que es dividir en grupos. Y lo que podemos hacer es dividir toda la clase en varios grupos, son 38 personas, 36 serán, porque estoy 2 veces o 3 veces. Y a cada grupo asignarle un ítem de algún ejercicio. Entonces lo discuten en el grupo, ¿sí? Y después volvemos todos a la sala principal y hacemos una apuesta en común. ¿Les parece que hagamos eso? Ahora. Sí. Podemos hacerlo con el ejercicio 9 que tiene muchos ítems. Sí, sí. Bueno, y ahora la gente va a empezar a salir. O sea, les pido que si no les gusta esta actividad, no se vayan de la clase. O sea, pueden no participar, digamos. Y mientras la gente discute, ustedes siéntense y trabajan solos, digamos. No necesariamente tienen que... No es que no los estoy obligando a participar, pero... Pregunta, porque bueno, por ahí estamos los más viejitos y los más jovencitos que terminaron hace poco el secundario, tienen más frescos los conocimientos, pero por ejemplo, esos de pi, el g, el n, hay algunos ejercicios que yo no los entiendo, entonces como que me sentiría medio inútil en un grupo, no sé. Bueno, pero a ver, en el grupo la posibilidad es de discutir. Entonces, capaz que vos no te acordás de algo, pero alguien en el grupo sí. Entonces, bueno, ahí te lo contará esa persona. O sea, no es que vos vas al grupo sí o sí tenés que saber todo, no. Eso me parece que
A ver, mi intención es con los grupos es que discutan entre ustedes, que se conozcan entre ustedes, porque en la virtualidad es muy difícil si no. Y bueno, que se arme algún tipo de discusión. A ver, me está proponiendo 9 salas. Bueno, y cada una va a tener 4 y sí, porque son 9 por 4. Hay una con. Bueno, Sí, vamos a. igual no podemos mostrar el material por presentar pantalla, que ahí está todo las propiedades. Sí. O sea, entre ustedes pueden presentar pantalla. Bueno, voy a hacer así. Va a haber 7 grupos de 4 y 2 grupos de 3. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja? Bueno, o un grupo de 2 va a quedar. Bueno, armo grupo y voy a hacer lo siguiente. Asignemos los ítems. El grupo en donde esté Ignacio Soya va a ser el ítem A. El grupo donde esté Anaí Cejas va a ser el ítem B. Aunque no sé. Hagamos una cosa. Elijan entre ustedes qué ítem. Si armo los grupos y eligen ustedes, no importa después que se repita. Lo importante es que discuten y que escriban la demostración. ¿Sí? Eso es lo que más me interesa. Ahí abro los grupos. Cualquier cosa pueden volver, ¿no? O me llaman. Bueno, Douglas, como prefieras. Igual, bueno, como prefieras. Si queréis, podés ir trabajando hasta que cerremos los grupos. Podés ir trabajando en lo que quieras o me haces preguntas. Yo me quedo acá. Ah, no dije el tiempo. Bueno.
Bueno, profe, volvimos. Ah, profe, No se escucha. ¿no se escucha? Hola, ya volvieron. Ya, Acá escribimos como lo dejamos. a ver, ¿qué Parece que armaron? agarramos uno sencillo. A ver. Eh, el H hicieron. Sí, el H. ¿Está bien como está puesto, como está explayado, o hay que explayarlo de otra forma? Bueno, o sea, lo que hicieron ahí fue calcular el lado izquierdo de la igualdad. Sí. Bueno, está bien. O sea, acá ustedes tienen, el ejercicio dice, indicar si las igualdades son correctas. Bueno, está bien, es solo eso. Entonces sí, está bien. Calcularon el lado izquierdo y verificaron que era igual al lado derecho. Está bien, me parece que les di demasiado tiempo para este ejercicio. Es que también elegimos uno fácil nosotros, para hacerlo más rápido. Está bien, igual podrían hacer todo lo que quisieran. Ah, porque eso lo dije en el grupo de WhatsApp, que al final me terminé uniendo porque no dije hasta qué hora era. Bien, este igual, otra forma hubiese sido simplificar el 6 con el 2, por ejemplo. Sí, sí, creo que era. La simplificación era. Multiplicación era cruzada y en división recto, ¿no? Numerador con numerador, por ejemplo. Y A ver si. claro, en la multiplicación es directa, sí, y en la división, Sí, como decía, es cruzada, pero lo que yo, claro, decía era simplificar directamente el 2 con el 6 en este producto. sí, sí. Y ahí quedarían 3, o sea, sería en abajo sería 3 por 3, Claro, quedaría. exacto. Sí. A ver. Bueno. Bueno, entonces creo que voy a cortar. No, ya está. Esperamos hasta las 5 porque esa es la hora a la que dije. De paso, tienen 5 minutos de recreo. Después, si llegamos a esta clase, quiero ver algo sobre... ¿sobre qué era? Sobre la raíz cuadrada de... Sí, no, la raíz cuadrada de cualquier número que estábamos viendo en la clase práctica, si es que daba más, menos, o solamente
un número positivo, porque en la clase de consulta de la mañana habíamos llegado que la raíz cuadrada de un número daba el más o el menos de lo que sea la respuesta. Bueno, a ver, cuando uno usa como la función raíz cuadrada, si se quiere, la raíz cuadrada siempre da un número positivo, ¿sí? Así como el símbolo usual que uno hace raíz de 2, Sí. siempre va a ser un número positivo, ¿sí? Hay casos en los que uno puede, por ejemplo, si a uno le interesan todas las soluciones de alguna ecuación, entonces ahí, bueno, cuando calcula una raíz cuadrada, tiene que tener en cuenta las dos posibilidades. Por ejemplo, si yo te digo que x al cuadrado igual a 1, ¿sí? Entonces ahí las soluciones son más menos 1, ¿sí? Porque si yo hago la raíz cuadrada de 1, en realidad lo que estoy diciendo está mal, no es formal. Sí, esto lo voy a escribir, después lo voy a borrar para que no quede acá, pero si yo me estoy ocupando de esta ecuación, por ejemplo, si yo resuelvo esta ecuación, digamos, sacando raíz cuadrada en miembro a miembro, en realidad, cuando escribo yo raíz de alguien al cuadrado, eso no se simplifica, sino que se reescribe como el módulo. Y acá fíjate que raíz, acá, es 1, no es menos 1. La raíz de 1 es un número positivo, ¿sí? Así como está escrito este símbolo, raíz de alguien, cuando ese alguien es posible, raíz de un número positivo siempre es un número positivo, ¿sí? Porque así está definida la raíz. El símbolo raíz, como función, es una función que va de los reales positivos, mayores que 0, en los reales mayor o igual que 0. Ya vamos a ver bien toda esta notación de funciones. Pero la función raíz cuadrada, la que trabaja usualmente, la que usamos es esta. O sea, me devuelve siempre un número no negativo. Pero si yo me estoy ocupando de, por ejemplo, encontrar soluciones a esta ecuación, ¿sí? Cuando yo calculo raíces, cuando calculo la raíz cuadrada de x al cuadrado, ahí en realidad lo que estoy calculando es el módulo, el valor absoluto, que ustedes ya lo vieron, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los números que tienen valor absoluto 1? Son 2. 1 y menos 1. ¿Sí? No sé si esto te aclara algo. La conclusión sería, cuando yo escribo raíz de A, este siempre es un número positivo. Siempre es la raíz positiva. Pero si yo en algún momento tengo que calcular raíces para encontrar soluciones de ecuaciones, ahí tengo que tener en cuenta las dos posibilidades, los dos números que elevado al cuadrado me dan el que estoy buscando. Bien, sí, porque en el ejercicio 10 aparece un razonamiento que 1 es igual a menos 1, siguiendo... Ok. Sí, ese lo podemos discutir ahora, ¿no? Ese ejercicio. En la clase de consulta habíamos llegado a la conclusión de que la forma de desmentirlo sería poner ambos miembros de la equivalencia como más menos su respuesta. Bueno, capaz que esa podría ser una forma. Yo capaz que les cuente otra, que a mí me gusta más. Pero ahora lo vemos después de revisar el ejercicio de los grupos. Profe, disculpe. Sí. ¿Usted sabría algo de equivalencia, digamos, entre carreras? ¿Se hacen valer o no? No sé específicamente, pero ¿cuál es tu duda? No, porque yo estoy estudiando también contador público. Estaba en Ajá. tercer año, digamos, y ahora estudio astronomía. Es como un hobby. Bueno, Y quería saber si me aceptan las matemáticas, ya tengo, digamos.
Bueno, eso lo tenés que averiguar en el despacho de alumno. Hay un procedimiento para pedir equivalencia de materias. Sí, Eso vos haces el pedido y eso se evalúa y listo. sale una resolución al respecto y que con qué materias te dan. Si te dan alguna, esperemos que sí. Ojalá. Sí, Bueno, porque usted tiene mucha matemática en ciencias económicas, ¿no? sí, diferente. Sí, tuve cálculo diferencial, cálculo integral y álgebra lineal. Bueno, pero capaz que alguna materia, algún análisis matemático te pueden dar. Las álgebras no sé. Ujú. Álgebra 1 estoy seguro que no. Pero bueno, eso habla en despacho de alumnos ahí. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿cómo les fue? No sé si queda alguien por entrar. Ah, lo saqué justo. Bueno, es que me arrepentí incluso. Creo que les había dado demasiado tiempo. Bueno, les corté la inspiración, perdón. Va a haber otras oportunidades. Bueno, ¿cómo les fue con el ejercicio? ¿Quieren contarme qué dificultades Eh, tuvieron? nosotros llegamos hasta el L, solamente había que indicar verdadero o falso y reemplazar el término, o sea, por una igualdad correcta al primer miembro, ¿no? Claro, o sea, hay que decidir si esas igualdades valen o no. Sí, sí. O sea, justificando. Yo, por Sí. ejemplo, en la primera puse que falso porque en la radicación no es distributiva con respecto a la suma. Bueno, pero ojo, porque es lo mismo que pasó antes, que dijimos antes. Está bien que esta igualdad, que la radicación no es distributiva, está perfecto. Pero podría darse que, bueno, se dé esa igualdad lo mismo. Sí, lo comprobé y no da, porque por ejemplo, 25 más 4 es 29 y no hay ningún número que elevado al cuadrado me dé 29, o sea. Claro, Un nosotros también hicimos número, lo mismo. perdón, Caterina, sí. No, perdón por interrumpir. No, que nosotros también habíamos hecho lo mismo. En la A y la B las resolvimos, digamos, para ver si daban igual. Aunque ya le hicimos supusimos que no iba a ser así por eso que dijo la señora. Vale. Más que, obviamente que uno cuando va justificando, colocando el verdadero o falso y el por qué, tiene que irlo resolviendo. Yo tengo una hoja donde fuimos resolviendo y comprobando que no es así o que sí es así. Bien, bueno, igual me interesa acá repetir esto que me estás diciendo. No, no empezó a fallar esto. Bueno, fíjate en el A. Si bien es cierto, o sea, trabajemos con el lado izquierdo. Raíz de 25 más 4, esto es raíz de 29. ¿Sí? Sí. Bueno, y el lado derecho es raíz de 25 más raíz de 4, que esto es, lo podemos resolver. 5 más 4 más 2, perdón. 5 más 2, esto es 7. Entonces ahora la pregunta es si raíz de 29 es igual a 7. No. ¿Por qué no? No, porque hace, digamos, 7 por 7 es 49, no debería ser igual. No sé, no. Bueno, esto, raíz de 29 no es 7, pues 7 al cuadrado es 49, que es distinto de 29. Claro. Así hay que justificar, digamos, no solamente con el ejercicio hecho, digamos. Claro, acá, o sea, yo no puedo, o sea, la idea bueno, 29 es distinto de 7. Bueno, no sé para qué escribí de nuevo, es lo que está acá. O sea, vos capaz que llegaste, bueno, a 29, raíz 29 distinto de 7. Bueno, pero ¿por qué? Es simplemente este cálculo extra. Porque fíjate que la raíz de 29 es justamente el número que elevado al cuadrado me da 29. Y ese número claramente no es 7. Yo estaba por incluso decir algo más en complicarme al vicio y decir que raíz de 29 es irracional mientras que 7 es natural. Entonces, por lo tanto, no podrían ser igual. Pero la justificación fue mucho más sencilla.
Bueno. Y el resto... Y el término correcto o el miembro o la igualdad correcta sería 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, podría ser. Bueno, sí, por ejemplo, pero eso ya no importa, digamos. Lo único que vos tenés que decir es por qué lo que está escrito está bien o está mal. Por ejemplo, ¿alguien justificó el n? Sí, o sea, dijimos que todo número elevado a la 0 es 1. ¿Y eso por qué? Va, digamos, lo hicimos así nomás. Digamos. Tengo acá una justificación medio rara, pero lo tengo. ¿Cuál? Ah, sí, nos habían explicado por qué. ¿Y cuál es la explicación? Ahí le digo, lo estoy buscando. Bueno, no importa, igual se las digo yo, es por O definición. sea, porque al hacer un producto, generalmente se suman los exponentes. Entonces quedaría, digamos, acá lo tengo así. 5 a la 0 es 1, ¿por qué? Porque 5 elevado a la 1 por 5 elevado a la menos 1, bueno, al ser el exponente negativo se invierte la base y queda 5 por un quinto es igual a 5 sobre 5 y 5 sobre 5 es 1. Bueno, está muy bien. O sea, eso es como, como intuiciones. Esperen que me funcione mal el programa, tengo que reiniciar. La forma más que yo lo justificaría lo más rápido posible, y que sin embargo estaría bien, es por definición. Uno, cuando define la potenciación, entonces voy a escribir el n, esto es, cuando definimos potenciación, la definimos como un número a elevado a la 0 da 1. 1. ¿Sí? Que a la 0 es 1. Entonces, bueno, por definición. Si uno quiere darle un sentido a esto, bueno, puede pensar que, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando definimos a la menos 1. Este símbolo, a la menos 1, significa el inverso multiplicativo, el número que multiplicado por a me da 1. ¿Sí? Entonces, bueno, convenimos en que elevar un número a la 0 da 1. Cualquier número real a la 0 da 1. Bueno, y déjenme ver en el teórico. Bueno, no sé si aparece tal cual. Bueno, pero no importa. Capaz que también sirve, entonces en ese caso, capaz, como no veo que esté definido explícitamente, capaz que la que me están diciendo ustedes también vale. O sea, lo que me están diciendo ustedes para que quede asentado es otra forma. Por ejemplo, escribir pi a la 0 es lo mismo que escribir pi a la 1 menos 1, que es lo mismo que pi a la 1 por pi a la menos 1, que esto es pi por 1 sobre pi, que esto es 1, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ese es un ejemplo o es la definición o la denotación, la justificación? Es la justificación. Esta podría ser una justificación de por qué pi a la 0 da 1. ¿Sí? Sí, 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 justamente eso es lo que te iba a decir, es la justificación que dio la profe de teórico de por qué todo número elevado a la 0 da 1. Bueno, entonces lo tomamos como de esta forma.
es como un desarrollo más teórico, más explícito. Está bien. Bueno, entonces tomemos esta forma, esta justificación, más que por definición, ¿sí? Gracias. Bueno, si no hay dudas entonces sobre el 9, espero que les haya sido útil discutirlo entre ustedes. Avancemos porque me están diciendo que quieren que repase de complejos unas cositas, así que avancemos. Esta me interesa en particular, este ejercicio el 10. Parece que puede estar bueno para tener cuidado con algunas cosas. Y antes de trabajar con este ejercicio, les voy a mostrar uno que me parece que es más fácil. Me parece que es más fácil y que de hecho ya lo acabamos de hacer nosotros en un ejercicio previo que no esperaba que eso sucediera. Fíjense este. ¿Lo pueden ver? Sí. ¿Dónde está el fallo en esa demostración? Ahí está, digamos, como despejando. ¿Cómo? Ahí está como despejando o qué. Bueno, está operando, digamos. Empieza con dos números XY que son iguales, X igual a Y, y empieza a operar de esa forma. Pero ahí no tendré que pasar el I, no sé. Pero si es de despejar, póngale la X ahí, no tendré que pasar el I dividiendo en vez de restando. O no sé qué intenta hacer ahí. Vamos viendo lo que hace, ¿no? Primero, bueno, si X es igual a Y, entonces X al cuadrado es lo mismo que X por Y. Porque X cuadrado es X por X, como X igual a Y, reemplazo una de las X por Y. ¿Vamos bien? En el siguiente paso lo que hace es sumar miembro a miembro, o mejor dicho, restar miembro a miembro, Y cuadrado. ¿Sí? En el tercer paso lo que hace es aplica del lado izquierdo, aplica diferencia de cuadrados, y del lado derecho saca factor común Y. ¿Sí? En el cuarto paso, lo que hizo fue, como X menos Y me aparecen ambos miembros, lo simplificó. En el quinto paso, bueno, el quinto paso sería, vuelve a reemplazar X por y queda Y más Y es 2Y. Bueno, y después simplifica las Y y le queda que 2 igual a 1. Es porque pasa la Y que está como multiplicación como resta en el segundo paso. La Y que está como... no entiendo. Porque no sé de dónde sale la Y al cuadrado, habiendo una sola Y en el paso 1. O sea, en el de acá a acá, lo que hizo fue sumar miembro a miembro menos Y cuadrado. Si estos dos números son cuadrados, entonces restarle a ambos números Y cuadrado me da el mismo número. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea de dónde puede haber un error acá? Bueno, fíjense que les doy una pista. Fíjense que hicimos, volvemos hacia atrás. Fíjense que hicimos acá. En este ejercicio, donde tenemos que mostrar que estos dos números, nos preguntaban si de esos dos números eran iguales. En un momento, acá lo que está en celeste, ¿qué hicimos? Sí, me parece que ahí cuando despejaron el cuadrado, me parece que estaba primero la suma y la resta y después estaba la resta, o sea, en el otro miembro. Acá, ¿cómo decía? Acá está la suma y la resta. Claro, empieza con suma y resta y del otro lado resta. ¿No se han invertido los miembros? No.
No tiene No. nada que ver el orden. No, no tiene nada que ver el orden porque acá todo es conmutativo. La respuesta es lo que está diciendo Juan en el chat y lo que nosotros ya hicimos antes. Fíjense acá, en este ejercicio, si se acuerdan, en un momento acá hicimos esta aclaración en celeste, ¿no? Nos detuvimos a justificar por qué este número raíz cúbica de 9 menos raíz cúbica de 8 era distinto de 0. Y nos tomamos el trabajo de justificar que ese número es distinto de 0, porque después lo que hicimos fue simplificarlo, quitarlo de ambos miembros. Entonces, si tuvimos que tomarnos el trabajo de verificar que es no nulo, significa que eso es importante. Y no es algo que está haciendo acá. Acá está simplificando en el tercer paso, acá lo que hace es simplificar x menos y con x menos y. Pero x menos y, si x es igual a y, x menos y es 0. Y yo no puedo simplificar el 0. ¿Sí? O sea, no puedo, digamos, pasarlo dividiendo. Cuando un factor es 0, automáticamente el 0 es absorbente para el producto. Me convierte todo en 0. ¿Sí? Sí, Renzo. ¿Y cómo sabemos que es 0? No entendí bien esa parte. Por esto. Claro, yo primero no leí la parte si ustedes saben que X era igual. X igual a y. Entonces, si x igual a y, x menos y es 0, y yo no puedo simplificar. Este término, en realidad, el que está en cuadrado, termina siendo 0 igual a 0, y ahí no hay contradicción. ¿Está bien, entonces? ¿Se entiende dónde está el error en esta demostración? Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué quise mostrar esto? Porque acá el error estuvo en la forma en la que estamos operando, ¿sí? Nosotros cuando tenemos productos, ¿sí? Estamos diciendo, cuando tenemos números, estamos diciendo que si un número es no nulo, entonces tiene inverso multiplicativo. No nulo, o sea, esto significa distinto de 0. Entonces, tiene inverso multiplicativo. ¿Qué significa inverso multiplicativo? Multiplicativo. O sea, si un número le llamemos acá A. Voy a reescribir acá. Si un número A es no nulo, entonces tiene inverso multiplicativo. Eso significa, El resultado es igual a 1. es decir, que existe un número A a la menos 1, tal que A por A a la menos 1 es igual a 1. Eso es en definitiva lo que nosotros estamos haciendo cuando pasar dividiendo en realidad significa multiplicar miembro a miembro por el inverso multiplicativo. No se preocupen si esto no está del todo claro, ya lo van a ver con más profundidad cuando inicien el cursado de las materias. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros operamos, cuando usamos una operación, muchas veces esas operaciones requieren cosas para poder aplicarse. ¿Sí? Exigen que primero se cumplan ciertas condiciones. En este caso, para pasar dividiendo, estamos exigiendo que el número sea no nulo. ¿Sí? Claro. Entonces, para poder hacer siquiera el intento de pasar dividiendo, primero necesitamos que ese número sea no nulo. Bueno, en el ejercicio 10 va a pasar algo parecido. El error en esta demostración es que si yo quiero simplificar la raíz con la raíz cuadrada con la potencia, para poder hacer esa simplificación, primero tiene que suceder otra cosa, y es que lo que esté adentro sea un número positivo. ¿Sí?
para que la simplificación sea legal, por decirlo de algún modo, yo necesito que el argumento, o sea, lo que está adentro, el número, sea un número positivo. Y eso es exactamente lo que no está pasando acá. Si yo no puedo simplificar raíz con el potencia si adentro tengo un número negativo. Solo puedo hacerlo cuando lo de adentro es un número positivo, como está sucediendo en el lado izquierdo. Ah, bien, eso no sabía. ¿Sí? O sea, digamos, cuando el radicando es negativo, no se puede simplificar índice con exponentes. Claro, no es solo el radicando, sino que es lo que está dentro de la potencia en realidad. Porque acá el radicando va a ser positivo porque es 1. Menos 1 al cuadrado es 1. ¿Sí? Si quieren, quédense con esta afirmación, con esto que les estoy diciendo. A ver si puedo escribir algo. Capaz que puedo dejar algo escrito. Y después quizás sea interesante volver a este ejercicio cuando veamos funciones. Cuando veamos funciones, capaz que podemos volver y justificar un poco mejor este ejercicio. Pero acá voy a dejar algo escrito para que la simplificación de raíz cuadrada y potencia sea legal, sea posible, primero debe cumplirse que el argumento, o sea, el número de adentro, digamos, sea no negativo. Caso contrario, no se puede simplificar. ¿Sí? Sí, Eddie. No lo llegué a captar porque si el menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Pero vos no estás haciendo menos 1 al cuadrado solamente acá. Estás haciendo raíz de menos 1 al cuadrado. O sea, a ver, lo que dice el ejercicio, lo que está tratando de hacer el ejercicio, y explico esto, lo digo una vez más y pasamos a otra cosa porque tampoco me quiero detener tanto en esto. Lo que hace acá supuestamente es simplifica esta raíz con este cuadrado. Y entonces le queda menos 1. Bueno, eso es lo que yo digo que no se puede hacer, ¿sí? Porque no podemos simplificar una raíz con un cuadrado si lo que está adentro es negativo. Solo lo podemos hacer si es positivo. Ahora sí. Sí, Claro, sí. en el caso anterior, entonces sí se podría porque 1 al cuadrado es 1 y la raíz de 1 es 1, ¿o no? Acá puede porque 1 es positivo. Claro. 1 es positivo, entonces puede simplificar. Ahora sí lo entendí. Ah, bien. Ahora sí lo entendí. Capaz que 1 es un ejemplo medio tonto, lo podría haber hecho con 2, por ejemplo, o con 5, no sé. Porque obviamente 1 al cuadrado es 1, eso lo podría calcular explícitamente. Bueno, en realidad cualquier número lo puedo calcular. Pero bueno, ese es el tema, digamos. Lo que quiero que se queden es, igual que este otro ejemplo que vimos, cuando uno hace operaciones o cuando aplica funciones, en este caso hay una composición de funciones, siempre se tienen que cumplir ciertos requisitos. Muchas veces los errores están en que uno no chequea que esos requisitos valen y entonces opera de manera ilegal, por decirlo de alguna forma. Bien. Dicho esto, continuemos. El ejercicio 11 y 12 es un ejercicio importante. El valor absoluto es una función, un concepto que luego lo vamos a ver en el contexto de las funciones. Es una función muy importante. El valor absoluto, ya saben lo que da el número sin su signo. O sea, el valor absoluto de un número positivo es el mismo
y el valor absoluto de un número negativo Negativo. Es es positivo, ¿no? la versión positiva, ¿sí? El opuesto de ese número. Y el valor absoluto de 0, ¿cuánto da? 0. 0, exacto. Entonces, el valor absoluto de menos raíz de 2, ¿cuánto da? Raíz de 2. Raíz de 2. Exactamente. Bueno, Profe, y en el 11, en el que dice menos 0,4, bueno, ¿cuánto da? no, porque como 0. 0,4, le 0. sacamos el Claro, 5. yo la puse así. No sé si está bien, pero yo puse 0,4 nomás. Es 0,4, exacto. Es quitarle el menos, digamos. Exacto. Bueno, y después tienen en el ejercicio 12, les da esta definición importante. La distancia de dos números es el valor absoluto de la resta de los dos. Entonces, si yo quiero saber la distancia entre dos números, bueno, para no hablar tanto en el aire, que no quede nada sentado. Claro, ahí solamente digamos que tenemos que hacer la resta y el resultado de la resta va a ser el valor absoluto, ¿o no? No, espera que estoy teniendo un problema, otra vez. Y tendré que usar otro programa. Ahí está. Si nosotros tenemos en la recta, supongamos que tenemos la recta, bueno, y acá tenemos el 0, y por acá tenemos, no sé, dos números. Bueno, menos 2 y 2, hagamos ese que ya está ahí, el F. Tenemos el 2 por acá, y supongamos que esto está bien dividido, será el menos 2. Entonces, la distancia entre el menos 2 y el 2 es este recorrido. ¿Sí? Esta es la distancia entre los dos. Que vendría a ser 4, ¿no? Claro. ¿Y eso cómo lo calculamos? Bueno, la distancia, lo vamos a escribir así, entre 2 y menos 2, de 2, menos 2. Sabemos, nos están diciendo que es exactamente el módulo de la resta entre los dos, en cualquier orden, ¿no? Bueno, 2 menos menos 2, ¿cuánto da? 4. 2 más 2, que es 4, y el módulo de 4, ¿cuánto da? 4. 4. Y fíjense que si yo hubiese hecho la distancia, bueno, entre menos 2 y 2, sería menos 2 menos 2 módulo, y a esto me hubiese dado menos 4, y el módulo de menos 4, ¿cuánto da? 4. 4. O sea que da lo mismo. Tiene sentido, ¿no? La distancia entre A y B es la misma que la distancia entre B y A. Y eso justamente me lo refleja el módulo. El módulo de 4 y el módulo de menos 4 es exactamente el mismo número. Una pregunta, profe. ¿El módulo y el valor absoluto es el mismo? Es O lo sea, mismo, son sinónimos. Son sinónimos. ah, Perdón, porque yo estoy diciendo módulo y capaz que usted... perdón. Gracias por la observación. Esto es lo mismo que módulo. Bueno, Profe, pregunta, ¿y cómo quedaría, por ejemplo, el ejercicio E, la letra E? el E. Yo copié solo la primera parte. Bueno, el E entre 0 y menos 3,4. Bueno, el E entre distancia entre 0. ¿Por qué se ve tan...? Entonces, distancia menos 3,4, ¿no?
Bueno, esto va a ser el módulo, el valor absoluto de 0 menos 3,4, que es menos 3,4, que es, ¿cuánto vale? 3,4 positivo. 3,4. 3,4. Entonces la distancia entre el 0 y el menos 3,4 es 3,4. Lo Estará... mismo sucedería en la D, que es la distancia entre 0 y 0,5, vendría a ser 0,5, ¿o no? Exacto. ¿O sí? Entonces es como que lo que me está diciendo, el valor absoluto lo puedo interpretar como la distancia del número al 0. ¿Sí? El valor absoluto de menos 3,4 es a qué distancia está este número del 0. Claro. Bien. Uno levanta, uno salgo, damos marcha. Ah, como programa. Bueno, sí, yo he probado un montón. He probado varios y al final este que viene en el Windows, que es malísimo, pero es el que mejor me funciona. Salvo por estos momentos en donde se tilda. Bueno, sigamos. El 13, 14 tienen que hacer cálculos, tienen que resolver sin usar calculadora. Ahí en el 13 tienen que trabajar con raíz cuadrada. Capaz que no me acuerdo quién era la persona que necesitaba repasar raíces, este le va a venir bien. Y vamos con números complejos. Si nos queda tiempo, si quieren preguntar a alguno sobre eso, lo hacemos. Sí, Eddie. Me quedó la intriga volviendo al ejercicio ese que te pregunté. ¿Cómo se llama? La raíz cuadrada igual a la raíz cuadrada que se simplifican. Sí. Es un ejercicio que es para digamos, eh, para discutir, o sea, como para cosas, o la respuesta es esa y nada más. Bueno, ¿cómo respondo eso? O sea, la respuesta es esa y nada más mientras uno entienda, digamos, mientras comprenda por qué la respuesta es esa. O sea, ese es un ejercicio, creo que el objetivo de ese ejercicio podría ser ser cuidadoso. Realmente, cuando estamos operando o usando funciones, o usando las operaciones que venimos viendo, bueno, ser cuidadoso de cuándo podemos usarlas exactamente. Cuándo sí y cuándo no. Uh-huh. Yo creo que ese sería como un poco el objetivo del ejercicio. Vos, si querés, después podés intentar dar una justificación, como vos lo estás entendiendo, y mostrármela y la discutimos. Escribíla vos, digamos. Claro. ¿Cómo justificarías vos mismo esa demostración, esa no demostración? Sí, Renz. Yo en los complejos tengo dudas en el I. Si se puede ver. En el I. Bueno, dale, veamos el I, el 1 más I a la sexta. El más difícil, está ahí. El más bardo, esta pregunta. Es el único que me quedó igual. Bueno, está bien, veamos ese. Y de paso. Bueno, a ver, antes de resolver un ejercicio concreto, quiero preguntar cómo están con números complejos. Yo sé que es un tema que no siempre se ve en la escuela o que uno se olvida rápido si si han terminado la escuela hace más tiempo. Los números complejos son hasta ahora el conjunto numérico más grande que hemos visto, o sea, los complejos incluyen propiamente, o sea, incluyen a todos los otros conjuntos que hemos visto y son un conjunto más grande que todos los otros que hemos visto. O sea, los números complejos incluyen a todos los reales, pero tienen números que no son números reales. El principal entre ellos, si se quiere, es el número i, que i lo definimos
como la solución, como una solución, como en realidad lo definimos como un número tal que y al cuadrado, y por ahí se parece un 2, y al cuadrado es menos 1. Entonces, en nuestro número i, la unidad imaginaria va a ser un símbolo, la i, la letra i minúscula, que cumple que si la elevo al cuadrado obtengo menos 1. Y realmente no necesitamos mucho más que esto por ahora. ¿Sí? Y estos números complejos cumplen muchas propiedades que ya sabemos de los reales, los podemos distribuir, cuando tenemos sumas y productos los podemos distribuir, podemos tomar potencias, etcétera, etcétera. Otro concepto, y todo número complejo es de la forma A más BI, A más B por I, con B, con A y B, números reales, o sea, que pertenecen a los reales, ¿sí? Y a la le llamamos parte real. En general, los números complejos se denominan con Z, W, con las últimas letras del alfabeto. El número A, el real A, es la parte real de Z, y B es la parte imaginaria de Z. ¿Sí? Bueno, y cuando tenemos que sumar Z, por ejemplo, Z más W, que es A más BI, supongamos que Z es A más BI, y W es C más DI. Entonces sumamos las partes reales por un lado, y las partes imaginarias por otro. Y en la letra I la dejamos tal cual. Y cuando hacemos un producto, lo tenemos, no hace falta que nos la memoricemos, es simplemente recordar que vale la propiedad distributiva. Entonces, si yo hiciera la distributiva, me quedaría A por C más A por D por I más B por I por C más B por I por D por I. Y ahora me acuerdo que I por I, que es I al cuadrado, vale menos 1. Entonces, este término es B por D por I al cuadrado, o sea que termina siendo menos B por D. Escribirlo del otro lado. Como I al cuadrado es menos 1, entonces este término termina siendo menos B por D. Entonces la parte real del producto termina siendo este número, y la parte imaginaria, fíjense que acá los dos términos que tienen I son este y este. Entonces es como si sacara factor común I, y me quedo, en este término me quedo A por D, y en el otro me quedo B por C. ¿Sí? Entonces el producto de dos números complejos es esta cosa. Y por último, el conjugado de Z, que se escribe así con una barra encima, es simplemente cambiarle el signo a la parte imaginaria. Y una más me faltó, el inverso de un número complejo va a terminar siendo Z conjugado sobre A cuadrado más B cuadrado. Y esta fórmula uno la puede pensar así. El inverso de un número es aquel que multiplicado por ese número me da 1. Entonces, si yo estoy haciendo A más B por I por Z a la menos 1, el A más B por I es Z, ¿no? Bueno, voy a escribir todo eso.
Estoy suponiendo que z es a más b por i. Entonces z por z a la menos 1 es a más b por i por z a la menos 1. Y esto tiene que ser igual a 1. Y entonces de acá voy a despejar z a la menos 1 va a ser 1 sobre a más b por i. Es como si lo pasara dividiendo. Pero acá, igual que cuando nosotros tenemos raíces en lo del denominador, nos queremos deshacer de las raíces en el denominador. Cuando tenemos complejos en el denominador, también nos queremos deshacer de complejos, y eso lo logramos multiplicando por el conjugado, arriba y abajo. Porque multiplicar un número complejo por su conjugado siempre me da un número real. ¿Qué número real me va a dar? Bueno, esto lo pueden verificar ustedes haciendo esta multiplicación en el denominador y usando propiedad distributiva o usando directamente la fórmula del producto que acabamos de ver. Esto termina siendo a cuadrado más b cuadrado. Entonces, estas son las 4 operaciones que uno tiene que recordar de complejos. Y no hace falta memorizar. Una cosa es simplemente encontrar alguna forma de recuperarlas cada vez. La suma, el producto, el conjugado y el inverso. Y con eso en la cabeza uno puede hacer todo el ejercicio 15 y más también. Probemos a hacer el que decía, no sé si era Renzo, el i, 1 más i a la sexta. Entonces vamos a hacer 1 más i, todo esto a la sexta. Qué difícil. Bueno, 1 más i a la sexta lo puedo pensar como 1 más i al cuadrado por 1 más i al cuadrado por 1 más i al cuadrado. Se dividía el 6 en 2 más 2 más 2. Y el 1 más i al cuadrado ahora lo puedo hacer, puedo usar el binomio, puedo usar la fórmula del binomio que también vale para complejos, o puedo usar la fórmula del producto. Yo voy a usar el binomio acá directamente, entonces esto es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y esto lo elevamos al cubo porque aparece 3 veces. Entonces este número de acá me quedó 1 más 2i, y fíjense que cuánto valía i al cuadrado. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces, voilà, acá me ayuda un montón porque se simplifica el 1 con el menos 1. Claro, me falta el cubo. Entonces me quedó 2i al cubo. Pero ahora el cubo se distribuye en un producto. Entonces me quedó 2 cubos por i al cubo. 2 al cubo es 8. E i al cubo lo puedo escribir como i al cuadrado por i. Pero i al cuadrado, ¿cuánto vale? Menos 1 de nuevo. 1 de nuevo. Entonces esto termina siendo menos 8 por i. ¿Sí? Acá la clave fue, para hacerlo lo más, creo que esto debe ser como una de las formas más sencillas, y fue, bueno, dividir el 6, trabajar con potencia, o sea, con el cuadrado. Calcular 1 más i al cuadrado, ese terminó siendo la potencia muy sencilla de 2i. ¿Sí? Bueno, ¿quieren en los minutos que quedan? Yo ya me cansé de hablar, así que les propongo en los minutos que queden, intenten hacer uno del 15, alguno de los 9 ítems, de los 8, porque ya resolvimos uno.
traten de hacer alguno de esos para ver que entiendan bien las operaciones de complejos y me cuentan. Profe, ¿me podría bajar un cachito al i que hicimos Sí, recién? perdón. Ahí está bien. Profe, una Sí, ahí le pregunta. saqué foto, así que si Eh, quiere volver, bueno. No, está bien, lo dejo ahí, sí, total. No quiero mostrar nada. Sí, no, iba a preguntar en qué momento va a subir el PDF. bueno, el PDF lo puedo subir casi de inmediato, lo que no el video, eso tengo que esperar un rato, pero esto lo subo ahora apenas termine la clase. Ah, bien, bien, gracias. Ya, bueno, de la mano. Mañana igual van a ver bien esto, van a ver, terminar de ver esto de complejo, lo del inverso y todo, pero bueno, ya ustedes ya van a ir con una idea, así que pueden preguntar cualquier cosa. Entonces ya estaría la clase de hoy. Sí, sí, ya Profe, estamos. Sí. una preguntita. Mañana es como que si tuviéramos las clases normales. Sí, mañana hay clases normales. O sea que las autoevaluaciones las hacemos cuando nosotros queremos. Claro, exacto. La autoevaluación se va a abrir al final del día, me parece, y esa la hacen cuando ustedes quieran. Bueno, voy a tener la grabación si no hay ¿Tien- preguntas. ¿Tiene un tiempo tope para hacer la autoevaluación? ¿Uno? O sea, no hay un tiempo. Espera.